Listo, muy bien. Ahora sí, quitemos este feedback y empezamos a transmitir por ambas plataformas. Buenas noches, bienvenidos a otro Instagram Live y Facebook Live Educas. Bienvenidos, como es de costumbre, cada jueves a las 8 p.m. con temas de interés sobre ejercicio físico para la salud y deporte. Le damos la bienvenida en la noche de hoy, noche fresca, día caluroso en la ciudad de Medellín, y le damos la bienvenida al profesor Elkin Arango. Profesor Elkin Arango, buenas noches y bienvenido a este Instagram Live Educas y Facebook Live Educas. Diego Nelson y compañeros que se conectan, buenas noches a todos. Nuevamente un placer estar con ustedes. Espero que aprendamos bastantes cosas hoy. Muy bien, para irles dando la bienvenida y mientras las personas se van conectando, vamos con un par de avisos parroquiales. Recuerden que estamos en inscripciones de nuestro curso online, sobre el pie como la base y el control de las lesiones. Si usted es entrenador deportivo, entrenador personal, si es fisioterapeuta, este curso es para usted, este curso le interesa. En este curso tendremos temas como podología, evaluación del pie y tobillo, tendremos también prevención de lesiones, también tratamiento de lesiones y muchísimos temas más. Así que si usted quiere brindarle como entrenador, como fisioterapeuta, como entrenador de fútbol, como entrenador de voleibol, de baloncesto, si quiere brindarle a sus deportistas un servicio amplio, un sistema de entrenamiento que les beneficie a ellos, este curso es para usted. No se le olvide, curso online sobre el pie como la base y el control de las lesiones. Van a estar un par de profesionales del calibre del profesor Elkin Arango y Susana Sánchez desde España, podóloga. Entonces va a tener unos profesionales que van a estar detrás de este curso y les van a dar a ustedes los mejores contenidos para que vayan aumentando ese conocimiento y vayan mejorando su cualificación profesional. Bueno, profe, y también invitarlos porque tenemos un Instagram Live versión especial este próximo sábado a las 3 p.m. Vamos a estar hablando sobre el curso online sobre el pie y vamos a tener un tema importante sobre lesiones del pie. Así que entrenador, entrenadora, todo lo que tiene que ver con deportistas, en el Instagram Live de este próximo sábado a las 3 p.m. lo esperamos para que conozca un poquito más del curso y también se date sobre temas que tienen que ver sobre lesiones del pie. Bueno, profe, ahora sí, 8:03 de la noche, vamos entrando en materia. El día de hoy con un tema un poco espinoso, diría yo, un poco espinoso, un poco tabú, no se toca mucho, porque, profe, yo diría que ningún entrenador, ningún profesional del ejercicio físico quisiera que se le muriera algo, pero desafortunadamente, profe, es una realidad que pasa. Es algo que pasa, es algo que ha pasado a personas, a compañeros, les ha pasado. Entonces, ese tema, digámoslo tabú, es bueno tocarlo y bueno, de la mano de usted y de la mano también de la evidencia, vamos a ir dilucidando el tema de hoy. Recuerde que nos puede dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat, por Facebook y también por Instagram. Entonces, profe, muerte súbita, ¿qué tenemos para ir introduciendo a las personas que se conectan y nos acompañan sobre este tema? Viejo Nelson, sí, lo que vos decís, yo estoy de acuerdo en que eso es un tabú, pero lo que pasa es que la muerte en general es un tabú en casi todas partes. Cualquier muerte, ¿cierto? Y uno quisiera pues como que eso no existiera o como que el tema no se tuviera que hablar. Y por lo menos hoy es quizás de las poquitas cosas que tenemos seguras. Puede que en el futuro eso cambie, pero por lo menos hoy sí nos toca morirnos a todos. Y Y entonces pagar impuestos. una de las formas de morirse es por una muerte súbita. Esa es una de las tantas. Hay muertes que no son súbitas, hay muertes súbitas. Hay muertes súbitas en la población general, hay muertes súbitas en deportistas, hay muertes súbitas en no deportistas. Entonces ya hablaremos un poquitico de la que tiene que ver con la actividad física, con el ejercicio y con el deporte. Muy Pero es bien, un hecho profe. que ocurre, un hecho que ocurre. Y que Sí, eso es como dirían por catastrófico. ahí,
coloquialmente, de la muerte y de los impuestos nadie se salva. Bueno, esa es la segunda. Hay muchos Entonces, magos que se profe, salvan, Nelson, aquí hay muchos magos que se salvan. sí, entonces, para ir entrando en materia, profe, podemos recordar, no lo diría anécdotas, pero sí sucesos como la que ocurrió en un partido de la Selección Colombia, de este jugador, creo que era de Camerún, Vivian Foe, si no Sí, estoy mal. Y hace poco también ocurrió en una carrera en Cartagena, un corredor de 62 años. Y también recuerdo, si mal no recuerdo, que ha ocurrido en varias maratones de acá en la ciudad de Medellín. Entonces se sí. vuelve como sucesos, como de los que no se habla mucho y se teje mucho sensacionalismo alrededor de este tema. Pero como usted lo acaba de decir, profe, es algo que uno no quisiera, pero está latente, es una realidad de nosotros como seres, entonces lo importante es conocerlo. Profe, ¿de dónde surge esto de muerte súbita? Porque uno diría muerte súbita, pues que me den balazos y pues me morí, pero no, uno no pensaría que eso pudiera pasar mientras usted está realizando ejercicio físico, que se supone es algo saludable. De acuerdo, Leonel. Yo pienso que esa es una de las dificultades que tiene el término. Porque esa que dijiste, que es muy frecuente en nuestro medio, la muerte a bala, esa es una muerte súbita. Ujú. Digamos que esa cae dentro de la definición de la que hablaremos ahorita. Pero hay una creencia que las personas que hacen deporte, ojo, no las que hacen ejercicio, las que son deportistas, los que pretenden ganar, son quizás los individuos más sanos que la población tiene. Entonces uno no esperaría que un individuo de esos fallezca haciendo una actividad deportiva. Entonces eso causa un revuelo tremendamente grande. De hecho, yo hace algunos años atrás, en la Universidad de Antioquia, en un programa que llama Prosa, uno de los usuarios, que no era un deportista, solamente hacía ejercicio, pero era un señor muy juicioso, ya tenía alrededor de 60 y pico de años, no me acuerdo el pico, fue de 68 años, pero que falleció súbitamente. Y el comentario cuando yo veía a los otros usuarios del programa era que cómo era posible que entonces el ejercicio para qué servía. ¿Cómo así que ese señor que hacía ejercicio tan juicioso y que estaba tan aliviado, cómo así que se murió? Sí, algo pareció a lo que le pasó a Darío Gómez, que estaba muy aliviado. Ujú. Entonces, eso causa un revuelo mayor, el hecho de que los que fallezcan sean individuos aparentemente muy sanos, digo aparentemente porque muchos no estaban tan sanos, porque la creencia de las personas es que la gente que hace deporte, que compite y gana, deberían ser los más sanos y no deberían morir haciendo deporte. Entonces eso causa un revuelo tremendamente grande. Pero lo que ocurre es que sí, ¿cierto? Eso sí ocurre. De hecho, uno de los primeros eventos que hay por ahí descritos fue por allá en una batalla no sé en dónde, que ahí fue donde salió la cosa de maratón, que hubo una batalla que ganaron, él se fue a avisar que habían triunfado en esa batalla, el recorrido era alrededor de 42 kilómetros, el man se fue a avisar trotando, llegó y dio la razón y se murió en ese instante. Ese fue quizás uno de los primeros episodios de muerte súbita que hay descritos en la literatura. Pues, eso fue en la ciudad de Maratón, por eso la maratón se llama maratón. Listo, profe. Entonces, para empezar, ¿cómo podríamos definir muerte súbita? Ya usted nos dio una pista, pero para entrar pues como en contexto, ¿cómo la podríamos definir? Bjorn Nelson y compañeros tiene como varias connotaciones. Lo primero es que las muertes súbitas ocurren así como su palabra lo dice. Son súbitas. O sea que no es una cosa que ocurrió en 2 años, en 3 años, en una semana, no. Eso ocurrió en segundos o en minutos. Cuando mucho, en una hora. Entonces es de aparición súbita. En una persona que su estado de salud no daba para pensar que eso pudiese ocurrir. O sea, una muerte súbita no es la que ocurre, por ejemplo, en alguien que tiene un cáncer terminal. ¿Cierto? Yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer de pulmón,
lleva 3 meses, 4 meses, un año, yo qué sé, con un cáncer que lo está debilitando, o alguien que tiene una infección por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene una sobreinfección. Eso no se considera una muerte súbita, porque el estado de salud de esa persona se esperaba que ese fuera el desenlace. En cambio, las muertes súbitas ocurren en individuos que su estado de salud no hacía pensar que eso pudiese ocurrir. Y que el episodio se desarrolla en un tiempo relativamente corto. O sea, una vez aparecen los síntomas, la muerte súbita ocurre generalmente en la primera hora. Entonces, uno con eso define lo que es una muerte súbita. Entonces, el individuo tiene un episodio de muerte completo. Ahorita vemos si eso es reversible o no. Entonces, el individuo tiene una parada de sus signos vitales. Hay una parada de la frecuencia cardíaca, su corazón para, se pierde la conciencia. Y si ese estado se mantiene en el tiempo, ese individuo va a morir definitivamente. ¿Cierto? Ahorita hablamos porque es que probablemente hay episodios de muerte súbita que son reversibles. Muy bien. Profe, entonces, eso quería decir, sí puede ser detectada, como para irnos bajando de ilusiones, sí la podríamos detectar. Pero detectar, ¿qué significa, Bio Nelson? Porque detectar un individuo que tenga una muerte súbita, claro, yo lo acabo de ver y a él le dio el episodio, yo lo vi. Yo lo vi que venía corriendo y que se desplomó. Yo creo que la pregunta tuya va dirigida es si puede ser prevenida. Exacto, sí puede haber alguna pista de, uy, va a pasar esto. Sí las hay, pero en muchas ocasiones no, eso no da ningún síntoma. Pero sí hay signos, sí hay síntomas que lo hacen pensar que alguien tiene un mayor riesgo de desarrollar un episodio de muerte súbita. Por ejemplo, los individuos mayores de 40 años que tienen, por ejemplo, enfermedad coronaria o que son fumadores o que tienen el antecedente familiar de alguien que tuvo una enfermedad cardíaca, si es una mujer la que la tuvo antes de los 65, si es un hombre antes de los 55 años. O sea, hay unos factores de riesgo que me hacen pensar a mí que esa persona tiene más posibilidades de desarrollar un episodio de muerte súbita. O los que tienen algunos síntomas. Por ejemplo, cuando un individuo, un deportista, por ejemplo, se cansa más de lo normal. ¿Cierto? Si uno conoce a sus deportistas, uno más o menos debería saber cuál es el cansancio normal que él tiene después de un entrenamiento o después de una competencia. Pero cuando un individuo se fatiga en exceso, más de lo cotidiano, hay que pensar que algo está ocurriendo. O que el individuo se asfixia, o que tiene molestias en el pecho, hay dolor en lo que llaman dolor precordial, les duele el pecho literal. Esas cosas, o que tienen mareos después de la actividad física o durante la actividad física o durante la práctica deportiva. Entonces, esas cosas lo hacen pensar a uno que ese individuo pueda tener alguna alteración que lo puede llevar a que una muerte súbita sea más frecuente o sea más posible. Si tienen arritmias cardíacas, si tienen soplo, hay muchas cosas que puede tener que lo puede tener. Pero no es fácil, porque hay muchos individuos que hacen episodios de muerte súbita y usted les indagó todo eso y nunca hubo un signo, nunca hubo un síntoma, nunca hubo un hallazgo que hiciera pensar que eso podía ocurrir. Muy bien, profe. Entonces, sí, entonces ahí no cabrían tampoco esas supersticiones de la mamá o los presentimientos de las mamás. Ay, yo presentía que algo malo iba a pasar hoy. Viejo Nelson, ese tema es un tema muy delicado porque eso puede herir muchas susceptibilidades, pero realmente hoy no tenemos pues para decir que los pálpitos o los presentimientos llevan a que alguien pueda salir un evento de eso. Lo que pasa es que a veces coinciden. Ajá. Y de hecho, si uno a mirar, casi todas las mamás se preocupan cuando los hijos salen, ¿cierto? Por ejemplo, la mamá siempre que el hijo sale un viernes por la noche y el hombre no ha llegado a las 3 de la mañana, la mamá está preocupada. Y puede que en alguna de esas noches pase algo. Pero como la mamá se preocupa siempre, en una de esas va a acertar.
Entonces se tiende a interpretar de que es que la mamá tuvo un pálpito, o la novia, o yo qué sé, o alguien por ahí tuvo un pálpito, de que eso puede ocurrir. Pero realmente no tenemos como una manera de decir de que cuando alguien sospecha, cree o le palpita que puede ocurrir algo, eso va a ocurrir. No tenemos manera de relacionar esas dos cosas. Generalmente se coinciden y son los miedos que los seres humanos tenemos. Pero no, esa no es una manera, pues lo que les quiero decir es que no le paremos muchas bolas a eso, que eso no predice un episodio de muerte súbita. Muy bien, profe. Diagnóstico, pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas. ¿Esto nos puede dar pistas o descartamos ahí esa parte? Bien, Nelson, antes de eso es como hablar de las posibles causas, ¿cierto? Como del diagnóstico. Entonces, cuando uno habla de muerte súbita, las posibles causas, entonces uno es hablar de la muerte súbita como generalidad y otro es hablar de la muerte súbita cardíaca. Entonces, hablemosla como generalidad. Cuando uno habla como generalidad y habla en personas menores de 35 años que son deportistas, por ejemplo, los accidentes son una de las causas más importantes. Más de la mitad, un poquito más de la mitad de las muertes súbitas ocurren por accidentes. ¿Cierto? Bien sea un accidente automovilístico, un accidente en bicicleta, una caída, yo qué sé. Alguna cosa de esas lleva a que el individuo fallezca en esa cosa. Entonces, en esos accidentes, lo importante, que eso hablamos más tarde, es buscar cuáles accidentes son y prevenir que eso ocurra. Después de los accidentes, la segunda causa más importante son la muerte súbita de origen cardíaco. Que casi todas esas causas de origen cardíaco tienen un trasfondo genético, ¿cierto? O sea, heredamos algo de alguien o nuestros genes hubo una mutación por allá que se ocurren al azar y hay un daño genético que llevó a una alteración. Acuérdense que cuando el daño es genético se llama genotipo. Y la expresión de ese daño se llama fenotipo, lo que hablábamos alguna vez con Rodney. Entonces, dentro de esas causas cardíacas, hay una que es muy importante, que es casi una tercera parte de las que son de origen cardíaco, que es una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. ¿Cierto? El nombre es raro y largo, no se preocupen por él, solamente es que el corazón se crece en forma desordenada. Acuerden que el corazón es un músculo, muy parecido al músculo cardíaco que tenemos en el cuádriceps, en los gastrocnemios, es muy parecido a esos músculos. Entonces él también tiene capacidad de crecer. Acuérdense que hay unos deportistas, sobre todo los de resistencia, que hacen hipertrofia cardíaca, pero esa hipertrofia es fisiológica. En esos que dan miocardiopatía hipertrófica son individuos que tienen un trastorno genético y cuando reciben un estímulo, por ejemplo, a hacer actividad física o a hacer deporte, que la actividad es fuerte, demandante, el corazón aumenta de grosor en las paredes del corazón. Y eso puede obstruir la salida del ventrículo izquierdo. Acuerde que la sangre sale por ahí por una arteria grandota que llama la arteria aorta y puede obstruir la salida de sangre por ahí. Entonces, esa miocardia hipertrófica, de las causas cardíacas, son más o menos una tercera parte de ellas. Y es la más frecuente de todas. Después hay otros problemas cardíacos importantes. Por ejemplo, acuérdense que hay unas arterias. El corazón tiene arterias, o sea, sangre para el corazón. El corazón tiene una tarea que es mandando sangre a nosotros, a todo el cuerpo, pero él también necesita sangre para poder él mantenerse vivo. Entonces, cuando hay anomalías de las arterias coronarias, bien sea en el origen de las arterias coronarias, bien sea en el trayecto de las arterias coronarias, hay un poco de desarrollo de las arterias, esas anomalías también pueden causar muerte súbita. Y hay otras ya más raritas, que son, por ejemplo, cuando hay problemas en los canales de los iones, sobre todo del sodio, del calcio, que son genéticas también que pueden llevar a un problema de estos. Y otra que es muy conocida por ahí, que se llama la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, que es una preexcitación. Acuerden que el corazón funciona como, tiene unas vías eléctricas para que los impulsos puedan hacer que se contraigan.
Entonces hay una anomalía en esa conducción de ese impulso eléctrico que se llama preexcitación, que se llama Wolff-Parkinson-White, que puede llevar a muerte también. Entonces, de acuerdo a esas causas, compañeros y Nelson, uno sí pudiese estudiar esas causas, a ver quién las tiene. Sí. Lo que pasa es que hoy es muy difícil que con los exámenes que tenemos detectemos a esas personas. Porque como la muerte súbita, como pusimos en en una de las publicaciones de esta semana, por fortuna es rara, ¿cierto? Eso no es muy frecuente. Lo que pasa es que eso cuando ocurre hace mucha bulla, ¿cierto? Eso hace un escándalo horrible, porque es que yo no estaba esperando que Defoe se muriera o las personas que hacen maratón aquí en la media maratón de Medellín fallezcan dos personas en una carrera o en Cartagena haya muerto una persona. Uno no espera que eso pase, entonces eso hace demasiado bulla. Pero miren que, por ejemplo, se tiene una carrera donde hay 15.000 personas y le pasa una. ¿Cierto? O hay muchas maratones en el mundo y en todas las maratones hay 5 o 6 personas que fallecen en esas maratones en un año. Entonces el evento es poco frecuente, solamente que es muy escandaloso. Entonces sí hay manera de buscar detectarlos, pero como las causas son tan raras, son raritas, por ejemplo, para que se hagan una idea, la miocardiopatía hipertrófica, que es la causa cardíaca más frecuente, le da a una de cada 500 personas. Entonces, ¿a cuánta gente tendría yo que evaluar para detectar un caso? Al azar, tendría que evaluar 500 personas, al azar. Si quiero detectar 10 casos, tendría que evaluar 10.000 personas. Entonces, mire que detectarlos no es tan fácil. Entonces, habría que gastar una plática importante, que Colombia seguramente no está dispuesta a hacerlo, pero hay otros países que sí lo hacen. Por ejemplo, en Italia, a todos los deportistas o todos los que hacen deporte en ese país, les hacen una evaluación médica por un médico del deporte y un electrocardiograma. Se lo hacen a todos. Y les hacen, y en Estados Unidos, por ejemplo, solamente le hacen la evaluación médica y a unos les hacen electrocardiograma. ¿Por qué? Porque eso es muy costoso. Para que se hagan una idea, para con esas cosas aumentar o salvar un año de vida, en general de las personas, hay que invertir alrededor de $42.000 por cada año de vida que va a salvar, por un año de vida que salva. ¿Cierto? Y en Estados Unidos, para que se hagan una idea de qué tan costoso es eso, están dispuestos a invertir más o menos $50.000 por cada año de vida salvada. Ellos están dispuestos a pagar eso. Y con esto hay que gastar más o menos $42.000. Entonces eso es costoso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia eso no se hace. En Italia sí se lo hacen a casi todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es el 10% de la población italiana le hacen esa valoración. Todos los deportistas de ese país, 10% de la población les hacen evaluación médica, deportiva y les hacen electrocardiograma. 10% de la población, eso vale una plata. ¿Cierto? Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se detecta eso? Haciendo una evaluación preparticipación de las personas que van a hacer deporte o que van a hacer actividad física al menos vigorosa. Esos necesitan una evaluación médica preparticipación. Y hacerles un electrocardiograma. Con eso se pueden detectar las causas más frecuentes de muerte súbita. Y a unos de los que tengan alteraciones ahí se les puede hacer un examen que se llama una ecocardiografía, que es haga en cuenta una ecografía como la que hacen las mujeres en embarazo para mirar cómo está el bebé. Eso se llama una ecocardiografía. Que si se hace por aquí, le meten el tubito por la boca, se van hasta el esófago, que ahí pegadito está el corazón, esa es mucho mejor que cuando se hace por el pecho. Entonces, esas tres formas, vio Nelson, evaluación médica, preparticipación y electrocardiograma, funcionan relativamente bien, solamente que es muy costoso, y ecocardiografía a algunas personas. Y con eso se puede buscar detectar a las personas que tienen riesgo de sufrir una muerte súbita.
Ese es más o menos el cuento. Muy bien, profe. Profe, ¿tendría algún origen genético la muerte súbita? Podríamos hablar de... Ah, sí, ya lo mencionó, qué pena, profe, que sí tiene... Ah, Es que estaba aquí con las preguntas. También, profe, nos mencionó que también influye la edad y hay algo muy importante, profe, que no sé, de pronto puede ser una pregunta importante y es si los centros, gimnasios, donde se realicen eventos deportivos y por ejemplo lo que pasa en estas carreras, deberían tener estos desfibriladores. Sí sería claro. importante tenerlos y también esa capacitación en reanimación cardiopulmonar de los educadores físicos. Sí, vio Nelson, eso que decís es muy importante. Yo, de hecho, ya en algunas partes antes tenía esa cantaleta mucho. Cuando estuve en los deportes, trabajando con los deportes de aquí, de los chicos de aquí de Medellín y toda la cosa, estuvimos buscando que eso se hiciera. Era que en todas partes donde hubiese una actividad física vigorosa o importante, que es la gente que hace deporte, debe haber un desfibrilador. Incluso en Colombia hay una ley para eso. No solamente para los que hacen deporte, sino donde se hacen eventos masivos. Por ejemplo, los aeropuertos, los estadios, los centros comerciales, los gimnasios, esos lugares deben tener un desfibrilador. ¿Cierto? Porque los desfibriladores, como muchas de las causas de muerte súbita, están precedidas de una arritmia cardíaca. El desfibrilador, que es ese que usted ve en las películas, que le colocan unas paletas en el pecho, con el pecho pelado, le echan unos geles a las paletas esas y eso hace una descarga eléctrica. Muchas veces eso es la diferencia entre la vida y la muerte de alguien que tiene un episodio de muerte súbita. Entonces, acuérdense, por eso decíamos que hay episodios de muerte súbita que pueden ser reversibles. O sea, yo puedo sacar a alguien de un episodio de muerte súbita, lo puedo sacar de ahí, siempre y cuando tenga con qué. Entonces, sí, debería haber un desfibrilador en esos lugares, debería haberlo. Y las personas que trabajamos valga la redundancia, con personas que hacen actividad física, ejercicio o deporte, actividad física de ejercicio de vigoroso, de alta intensidad, por ejemplo, hoy que está tan en boga el HIIT, esas personas deberían saber maniobras de reanimación cardiovascular básicas. O sea, cómo se despeja una vía aérea, cómo se da respiración boca, nariz, boca, cómo se hace un masaje cardíaco, cómo cuál es la frecuencia de las compresiones en el tórax versus las respiraciones, todas esas cosas. Eso lo debería saber cualquier persona que trabaja con deportistas o que trabajan con individuos que hacen actividad física o ejercicio vigoroso. O sea, el HIIT, que uno ve que el HIIT cada vez está más, se utiliza mucho, porque a alguien le puede ocurrir un episodio de muerte súbita mientras hace esas actividades. Y acuerden que estamos en Medellín, esto no es Estados Unidos, que usted marca el 911 y en 3 minutos tiene 3 helicópteros volando encima de usted. Aquí no es así. Aquí Ujú. usted llama al 911 y, y no llega un helicóptero, llega una moto o llega una ambulancia, pero llega por ahí 30 minutos después, 15 minutos después. Aquí no somos tan eficientes en ese servicio. Entonces, si alguien tiene un episodio de muerte súbita y usted espera que lleguen a ayudarle, cuando lleguen ya no hay a quien reanimar. Cuando el que llegue le va a preguntar cuánto lleva en esas circunstancias esa persona. A usted le dicen, no, lleva 15 minutos en parada cardíaca, ya no le hacen nada. Porque si lo logran sacar, ese individuo seguramente ya tiene un daño cerebral importante y vamos a tener un individuo con unos déficits neurológicos muy severos y seguramente ya no se debería hacer esa reanimación. Entonces, nosotros lo debemos saber hacer. Los entrenadores, los educadores físicos, los médicos, los fisioterapeutas que trabajamos con esas cosas debemos conocer cosas de esas. Ya es muy importante tener en cuenta, profe, eso que hemos hablado acerca del HIIT en lives anteriores, que el verdadero HIIT es el que lleva a un tanto por ciento la frecuencia cardíaca, entonces aún más la importancia de conocer estos efectos adversos que se pueden presentar durante el ejercicio. Total, Bio Nelson. Acuérdense que el HIIT se trabaja, para que sea un HIIT, se debe trabajar por encima del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. 80%, y eso es una actividad vigorosa. Y acuerden que las actividades vigorosas en individuos que tengan trastornos de salud ocultos, que no se han hecho evidentes,
el riesgo de complicaciones cardiovasculares y aumenta, entre ellos la muerte súbita. Claro. Lo que pasa es que nosotros somos, yo creo, que nosotros a veces somos un poco descuidados en eso y pensamos que solamente es poner a la gente a que se mueva, pero no estamos pendientes de las cosas que pueden ocurrir mientras estamos haciendo eso. Yo sí le puedo colocar el HIIT y lo puedo poner a voltear ahí, pues a que la frecuencia cardíaca se le suba a 200 latidos por minuto. Claro, yo sí lo puedo hacer. Pero ¿y si ese corazón que está al límite te hace una arritmia y el individuo se te colapsa? ¿Vos qué vas a hacer? Ujú. Y eso lo debemos pensar. Por fortuna, insisto, eso es un evento poco frecuente. Pero los que les ha pasado, porque a muchos nos ha pasado, y yo sé que a muchos compañeros que son entrenadores licenciados en educación física les ha ocurrido. Por ejemplo, aquí hay programas de adulto mayor, y a eso les ha pasado con frecuencia que ocurren esos eventos. Entonces hay que estar preparado para poder reaccionar al respecto. Entonces, Vio Nelson, la respuesta es sí, mi hermano, debemos saber manejar un cardiodesfibrilador y debemos que eso ya viene con instrucciones, son relativamente fáciles de usar, y hacer la reanimación cardiopulmonar básica. Y conocer también con qué cargas estamos manipulando a las personas. No se trata de hacerlo todo folclórico y porque me vean bonito y el famoso no pain, no gain. Bueno, Total. profe, tenemos una pregunta de Rave Nutrition. Saludo para Rave, nutricionista acá en la ciudad de Medellín. Nos pregunta, profe, ¿qué implicaciones legales tiene la intervención de los profesionales en la muerte de una persona que tiene un episodio de muerte súbita? Implicaciones legales que tiene la intervención de profesionales en la muerte de una persona con muerte súbita. En Radio Nutritioner Wilson. Sí, Wilson Rave. Ajá. Rápido, Wilson, gusto hermano que estés por aquí. A ver, ahí, eso, a ver si sí logro interpretar la pregunta que nos hace Wilson. Uno es la implicación legal cuando yo no hago nada y alguien tiene un episodio de muerte súbita o hago algo para intentar ayudarlo. O la otra implicación es cuando yo soy el que entreno a esa persona y a esa persona le da un episodio de muerte súbita. ¿Cierto? No, me imagino que será a la primera que cuando alguien tiene una muerte súbita y yo le intento ayudar. Me imagino que se refiere a esa. No tiene ninguna implicación desde el punto de vista legal si usted le intentó ayudar y usted sabía hacerlo. ¿Sí me entienden? Porque lo que pasa es que se ha regado en la ciudad, que yo no sé de dónde diablo salió eso, que si alguien tiene un episodio de muerte súbita por cualquier causa, por ejemplo, alguien tiene un accidente en moto, que es tan frecuente en nuestra ciudad. Si usted los ve, que siempre aparecen, hay 2 o 3 muertos diarios en Medellín en moto en las calles de la ciudad. Y si usted visualiza ese accidente y usted sabe prestar los servicios, los primeros auxilios, y usted lo hace, usted no debe tener ninguna complicación desde el punto de vista legal. Así el individuo fallezca o así el individuo salga en buenas condiciones. ¿Cierto? No hay ninguna implicación. El caso es que usted vaya y haga una cosa que usted sabe hacer. ¿Cierto? Otra cosa que en la ciudad ocurre es que alguien tiene un accidente de esos, en la caída tuvo una lesión cervical y usted se puso de aventado a ir a ayudarle y lo primero que hizo fue cargarlo, lo cargó, le puso esta mano en el cuello, cuando lo levantó el man se fue para atrás y el man hizo facto, dejó de respirar. Alguien te puede poner en problemas si vos hiciste eso, porque eso es una mala práctica, ¿cierto? Entonces te puede molestar por impericia, otras veces te pueden molestar por imprudencia o te pueden molestar por negligencia. Negligencia es que vos viste que eso ocurrió, vos sabes ayudar y vos no quisiste ayudar. Entonces te pueden molestar por negligencia. Ojo que no solamente te pueden molestar porque vos hiciste, sino que sobre todo te pueden molestar porque no hiciste. Lo que pasa es que eso muchas veces no ocurre porque ¿quién va a saber que vos sabías primeros auxilios? A no ser que en el sitio del accidente alguien supiera que vos sabías y vos no quisiste ayudar. Entonces, hay que dejar el miedo de ayudar cuando alguien tiene un evento de estos. Lo que yo sí le sugiero es que hay que saber qué voy a ir a hacer.
¿cierto? Si yo voy, alguien tiene un accidente y tiene una lesión cervical, entonces yo sepa cómo moverlo. O que yo sepa cuándo hago algo y cuándo no hago nada. Que yo sepa cuándo se da respiración boca a boca y cuándo no. Que yo sepa cuándo doy el masaje cardíaco y cómo doy el masaje cardíaco. Es que yo sepa qué estoy haciendo. No es que yo me vaya a poner ahí para allá a improvisar a ver cómo le ayudo. ¿Cierto? Hay veces tocaría, pero nosotros deberíamos tener la formación de ir a hacer eso sabiendo qué estoy haciendo. Entonces, Diego Wilson, para redondear la respuesta, mi hermano, es si tenés el conocimiento y le vas a ayudar a alguien que tenga un problema de esto, de una muerte súbita, no tengas temor en ayudar. Si vos haces tu trabajo bien y ayudas en buena adecuada y toda la carreta, lo más seguro es que no tengas ningún tipo de problema legal. Y la otra cosa es que acuérdese que independientemente del problema legal, es que ahí está en juego la vida de una persona. ¿Cierto? Vamos a suponer que hay un problema legal. Es que está en juego la vida de una persona. Piensen ustedes si el que estuviese ahí es usted y que su vida depende de que otro te ayude y que el otro decida no ayudarte porque es que voy a tener un problema legal. Por eso te voy a dejar ahí a que vos sigas respirando como pasa en nuestro medio. Que a alguien le pegan unos balazos en la ciudad, el man está ahí tirado respirando y todo el mundo mirando. Todo el mundo contando los balazos, así ve, tiene un balazo en el pecho, tiene un balazo en el ano, mira ese balazo en el ano tan raro. Entonces todo el mundo cuenta los balazos, por dónde entraron, por dónde salieron, cuántos tiene, pero nadie ayuda. Piense que el que está ahí tirado es usted o alguien muy cercano a usted. ¿Será que se vale que yo no le ayude porque hay un posible riesgo de un problema legal? ¿Será que se vale? Ahí ya son cosas éticas que cada quien las manejará cuando le toque sufrir un episodio de esos. Pero yo creo que lo más importante es que yo ayude cuando yo sé qué estoy haciendo. Por eso nos debemos preparar para eso. Listo, profe. Profe, no sé si usted nos habló de 3 posibles escenarios en los cuales la ayuda pues se podía prestar. Raven nos dice que sí, que las 3. Nos hace el Ok. comentario que en las 3. Entonces, si se puede extender un poquito, profe, con esta respuesta que está interesante. Ok. El otro caso es cuando usted está entrenando a alguien, usted es el entrenador de un individuo que quiere mejorar la salud o usted está entrenando a un deportista. ¿Cierto? Les voy a colocar el caso de un médico en Brasil, en un equipo de segunda división en Brasil. Llegó un jugador a ese equipo y el médico evaluó al jugador y le encontró un problema cardíaco importante, que ya se sabía que ese problema cardíaco de ese deportista podía desencadenarse en una muerte súbita. El jugador le adujo al médico, hermano, ¿usted cómo me va a decir que no puedo jugar en este equipo? Yo no sé si no jugar fútbol. Si usted me niega esa posibilidad, yo no voy a poder trabajar y de qué voy a vivir. El médico se transó con el man porque el riesgo de una muerte súbita, digamos que era bajo. Entonces el man se transó y le dejó jugar. Meses después, el jugador hizo un episodio de muerte súbita que no fue reversible. O sea, el man falleció. El médico está en la cárcel por eso. Mm. ¿Cierto? Porque para acabar de ajustar, quedó en su historia del jugador que el jugador tenía un problema cardíaco importante, que el médico sabía que lo tenía y que a pesar de eso el médico le dio el aval para que jugara. Y estamos hablando de fútbol profesional. Y el man falleció, está en la cárcel por eso. Entonces lo que les quiero decir es que si yo soy el encargado de alguien, por ejemplo, si usted tiene un individuo que usted entrena, de cualquiera de estas personas en la ciudad que quiere mejorar su salud, quiere bajar de peso, quiere mejorar la condición física, yo qué sé, y a esa persona le da un episodio de muerte súbita, y esa persona tiene un familiar que tiene deseos de aclarar las cosas, o tiene deseos de entrarle la vida a alguien, te mandan. Y lo primero que te van a preguntar es, ¿usted sabía que esa señora tenía una enfermedad coronaria? Ah, no, no, yo no sabía. Ah, pues mire, ella tenía una enfermedad coronaria. ¿Y usted por qué nunca preguntó? ¿O por qué no le hicieron una evaluación para saber que tenía eso? ¿Por qué nunca la vio, por ejemplo, un profesional de la salud? No la vio un médico.
Y si vos no escribís, quedaste encartado. Entonces yo puedo tener, por negligencia, puedo tener una dificultad con esa muerte súbita de esa persona. O sea, el encargado de esa persona soy yo soy el que respondo por eso, ¿cierto? Por eso es que muchas veces cuando uno prescribe ejercicio para la salud, que me pasa con mucha frecuencia, que uno prescribe el ejercicio para alguien, por ejemplo, que es diabético, y el entrenador hace lo que él quiere. Ujú. Y si pasa alguna cosa, yo tengo escrito que yo le puse a hacer esto. Vea que esto fue la prescripción del ejercicio. El entrenador debe demostrar que hizo eso y no otra cosa. Si usted hizo otra cosa, el que asume la responsabilidad de lo que pasa ahí es usted. Porque para esas condiciones de salud de esa persona, la prioridad del ejercicio era esa. Y usted se puso a hacer otra cosa. Por ahí no habían hit por ninguna parte, no habían trabajos de fuerza máxima por ninguna parte, y usted se puso a hacerlos. Usted le toca responder por eso que pasó ahí. ¿Cierto? Por imprudencia. Entonces usted fue imprudente y se puso a hacer cosas que no eran con un individuo que era una señora de 67 años que posiblemente tenía una enfermedad coronaria, era diabética y usted no mandó a indagar nada de eso y usted le toca responder por eso. La Entonces, famosa, profe, qué pena, profe, la famosa importancia de los trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios total, de la que siempre hemos hablado. total, Bio Nelson, es que eso, insistimos que eso es clave, esa parte es muy importante. No solamente basta con que usted lo sepa hacer, desde el punto de vista de la formación, ese es su quehacer, ¿cierto? Porque uno ve muchos que están haciendo diagnósticos, uno los ve, y los educadores físicos no son los que hacen diagnósticos, no. ¿Usted sabe tomar la presión? Sí, pero usted Ujú. no hace diagnóstico de hipertensión, ni de diabetes. Por ejemplo, yo sé entrenar, yo soy capaz de entrenar a una persona, pero yo no lo hago, no es ese no es mi trabajo, esa no es mi formación. Para eso están los licenciados en educación física, los entrenadores deportivos, entrenadores personales. Por ejemplo, el trabajo de Wilson es el nutricionista. Wilson es el que está formado para hacer eso. Yo me sé 2 o 3 bobadas de nutrición, yo puedo dar algunas recomendaciones básicas, pero cuando alguien necesita un plan nutricional, ese individuo lo debe ver es Wilson, porque Wilson es el nutricionista. Él tiene una formación de pregrado en nutrición y una formación de maestría en nutrición deportiva. Eso lo debe hacer es Wilson. No una persona que hizo un curso de una semana de nutrición y que ya piensa que por eso puede mandar prescripciones nutricionales a las personas. No. Wilson tiene 5 años de nutrición y tiene 2 años de maestría. ¿Cómo yo en un curso de 2 semanas voy a aprender lo que Wilson aprendió en 7 años? No puede ser. Entonces uno puede tener dificultades de ese tipo cuando alguien tiene un episodio de muerte súbita. Ahí a prescribir ahí la creatina, la proteína, porque es que con eso aumentamos de peso y eso es lo que sirve. Entonces, Total. de- para tener en cuenta este tema que es muy importante desde los aspectos legales, entonces hay que protegernos bastante y saber que los equipos funcionan más que las personas de manera individual. Y como se dice, profe, zapatero a tus zapatos. Mucho cuidado Total. con las personas que entrenamos, si tienen alguna condición de salud. Lo más importante es decirle que vaya, se realice un chequeo y cuando tenga una prescripción, tenga algo que le haya hecho el médico, bienvenido sea para entrenarlo y hacerle lo que nosotros sabemos hacer. Total, Bio Nelson. Pero casi que para Wilson es que no nos dé miedo ayudar cuando nosotros sabemos hacer las cosas. Eso sí, hay que aprender a hacerlas. Reanimación cardiopulmonar para una persona que es un episodio de muerte súbita. Eso es asustador, claro, eso es asustador, porque uno no lo ve todo el tiempo. Por eso hay que estarse capacitando en eso, hacer las prácticas de eso. Hoy hay muñecos donde uno practica el masaje cardíaco, hay instituciones donde se hacen esas prácticas y que uno lo haga con alguna frecuencia. Por ejemplo, aquí la certificación que se da en reanimación cardiopulmonar dura tiene una vigencia de 2 años. Y básicamente, eso de vigencia de 2 años es para que las personas estén haciendo prácticas por lo menos cada 2 años, para que no pierdan, digamos, la habilidad de hacerlo y que estén refrescando ese tipo de actividad. Entonces no les dé miedo hacerlo cuando les toque hacerlo, siempre y cuando lo aprendan a hacer.
Muy importante esa parte, profe. Profe, ¿influyen los hábitos? Mala alimentación, el trasnochito aquel para ir a jugar el partido de fútbol el domingo por la mañana, ir en Guayabao a montar en bicicleta. Sí, viejo Nelson, y mira que de eso que decís, en jóvenes, por ejemplo, y en deportistas jóvenes, hay un porcentaje de ellos que consume drogas. Cuando digo drogas, son unas drogas que son doping. Otros son drogas que, por ejemplo, hormonas, las hormonas que tanto se usan, que eso, ya se hablamos hace 8 días, hablamos un poquito de eso, las hormonas anabólicas, los testosterona, los anabolizantes, pues, la insulina, que la gente la utiliza, y ya las drogas mal llamadas recreativas, el consumo de cannabinoides, el consumo de cocaína y sus derivados. Hay un porcentaje de personas que tienen episodios de muerte súbita durante esfuerzos deportivos. Y un porcentaje de ellos es porque consumen, por ejemplo, cocaína, que es un estimulante del sistema nervioso central, que eso disminuye la sensación de fatiga, pero produce vasoconstricción y produce vasoconstricción de las arterias coronarias. Mm. Entonces hay muchos muchachos jóvenes de 28 años, de 25 años, de 18 años, de 30 años, que hacen episodios de muerte súbita haciendo actividades deportivas y que son consumidores de cocaína. Porque eso hace un cierre de las arterias coronarias. Y eso produce una isquemia aguda cardíaca y eso produce infarto. ¿Cierto? La otra cosa, John Nelson, con los hábitos que decís, hoy tenemos cada vez más personas sedentarias y más personas obesas. Y también tenemos gente más joven con enfermedad coronaria, aterosclerótica. Entonces, dentro de las causas, aunque es de las menos frecuentes en los jóvenes, la enfermedad coronaria temprana es una causa de muerte súbita en jóvenes. Y es una causa de muerte súbita en personas mayores de 40 años. ¿Cierto? Porque tenemos mucha gente que hace eso y que son fumadores también o que son diabéticos. Entonces, los hábitos, viejo Nelson, tienen mucho que ver con eso, claro. Tener ciertos hábitos como esos que dijimos, ser sedentario, ser fumador de cigarrillos, ser consumidor de psicoactivos como la cocaína, por ejemplo, como el licor, porque el licor, que eso pasa mucho. Por ejemplo, cuando ustedes van a los torneos empresariales de fin de semana, que van a jugar el sábado por la mañana a las 9 de la mañana, pero esos manes estuvieron enrumbados el viernes y tomaron licor. Acuerden que el licor es un diurético, o sea que aumenta la eliminación de agua por la orina y eso deshidrata las células y deshidrata las células cardíacas. Y usted después se va a jugar un partidito de fútbol a una buena intensidad, porque esos partiditos casi siempre son a muerte. Cuando digo muerte es que las bolas, eso parece la final de un mundial. Ujú. Y se trabaja a altas intensidades y el riesgo de un episodio de muerte súbita es más alto. Total, y eso ha ocurrido en las canchas de Medellín, ha ocurrido. Gente que fallece en Guayabao en un partidito de esos, porque está deshidratado Profe, después. entonces, esos famosos titulares de revista en los cuales se habla de que, bueno, la cervecita después de un partido me hidrata igual. ¿Sí será cierto eso? Vio Nelson, eso, lo que pasa es que por ahí hay una publicación que habló de esa carreta, incluso en estos días creo que nos la preguntaron en los live, que si hidratarse con cerveza es mejor que hidratarse con agua, y no, realmente los estudios que hay de eso son casi ninguno. Y no aplica porque es que la cerveza, no estamos hablando de la cerveza cero, ¿cierto? Sino de la cerveza normal, que tiene de 6 a 8% grados de alcohol. Y si el alcohol es un diurético y yo me tomo una cerveza que trae 350 centímetros cúbicos, yo voy a estar orinando a la media hora o de acuerdo al funcionamiento de mi sistema renal, a los 20, 30 minutos estoy orinando esa cerveza. Entonces, la cerveza no es un líquido hidratante, pues no confundamos las cosas. La cerveza es un licor, y el licor, los OH que tiene eso de alcohol, eso produce diuresis y eso produce deshidratación. Entonces no vayan a utilizar cerveza como un hidratante ni lo vayan a recomendar a nadie, porque eso no ha lugar ese tipo de recomendación, viejo Nelson. Sí, que tuvo un tiempo donde fue
muy frecuente encontrar ese tipo de titulares en revistas y en periódicos. Profe, sí quisiera que hiciéramos un pequeño paréntesis, que sé que le va a interesar mucho a las personas, sobre muerte súbita y uso de esteroides. Ayer falleció el famoso Hulk brasileño, una persona que se inyectaba Sintol para verse más voluminoso y más musculoso. Como decían ahí en el post que tuvimos en nuestras historias en Facebook y en Instagram, ya se le había advertido pues que no siguiera con la práctica, pero el hombre siguió común y silvestre, se quería ver muy musculoso, muy grande y falleció debido al uso de Sintol, lo que le produjo problemas pulmonares. Profe, uso de esteroides, muerte súbita, podrán tener algún tipo de relación, porque también hay muchas anécdotas o muchos casos, por ejemplo, hay uno de un fisicoculturista muy famoso, Rick, de apellido Piana, de Estados Unidos, que también muerte súbita. Entonces, profe, que un pequeño paréntesis que sé que le va a interesar a las personas. Vio Nelson, el cuento de los esteroides y su relación con la muerte súbita es una relación, digámosla, que tiene una evidencia muy baja o muy mala, porque no hay estudios hechos con personas que consumen esteroides versus los que no, y que nos digan que los esteroides producen o aumentan el riesgo de muerte súbita. Lo que ocurre es que han aparecido deportistas que se aplican esteroides para mejorar su rendimiento deportivo, o sea, se dopan con eso, y unos años después fallecen por ejemplo, esta atleta cubana que ganó, creo que fue 3 o 4 Olimpiadas, medalla de oro en 400 y 800 metros, ella hizo una muerte súbita con los 38 años. Y ella utilizaba esteroides. Entonces, una de las razones que se dio es que ya su muerte súbita pudo haber estado asociada a los esteroides. Pero digamos que eso es una sospecha, pero no tenemos forma de decir que fehacientemente esa fue la causa. Pero digamos que sí, como buenas prácticas podemos decir que el abuso más que el abuso de los esteroides anabólicos pudiesen incrementar el riesgo de muerte súbita. Eso pudiese ocurrir, pero no tenemos una evidencia para demostrar que eso es así, ¿cierto? Y seguramente no lo vamos a tener nunca porque ese estudio ningún comité de ética lo va a aprobar. Entonces, como buenas prácticas, nosotros le deberíamos recomendar a las personas que no utilicen esteroides anabólicos. Los esteroides se deben utilizar cuando alguien tiene un déficit, ¿sí? O sea, hay personas que tienen hipogonadismo, por ejemplo, que sus testículos no producen la cantidad de testosterona suficiente y eso causa algunas alteraciones en su cuerpo y él puede necesitar un suplemento o que le reemplacen esa testosterona que no produce. Pero si un individuo es normal, aparentemente sano, sus testículos funcionan supremamente bien, las hormonas de su cuerpo están bien, ¿para qué le vas a colocar un esteroide anabólico extra? Y sobre todo que utilizan dosis muy altas, ¿cierto? Quien utiliza esteroides, por ejemplo, testosterona, por un déficit, por hipogonadismo, le dan testosterona en dosis fisiológicas, intentando simular las dosis fisiológicas que él necesita. Los que utilizan esteroides como doping, por ejemplo, los fisicoculturistas pueden utilizar la dosis 10, 15 o 20 veces la dosis terapéutica, ¿cierto? Dios mío. Ahí no tenemos ni idea de eso que puede producir, ¿cierto? Y que si eso tiene efectos sobre el músculo esquelético, también puede tener efectos sobre el músculo cardíaco. Y, por ejemplo, en alguien que tenga una miocardiopatía hipertrófica, que tenga un trastorno genético por eso, no sabemos si esas esteroides a esas dosis tan altas le puede generar una miocardiopatía hipertrófica, o sea, que el músculo crezca y termine con un episodio de muerte súbita. Entonces, digamos que tenemos, Nelson, la sospecha y que mientras no tengamos una evidencia que nos diga que no, lo mejor es que pensemos que los esteroides pueden estar asociados a episodios de muerte súbita. Sí, es importante tenerlo en cuenta, profe. Nos dice profe Radio Nutrition que la cervecita pues es una hidratación social, ahí sí se vale. Ah, como social sí, pero no como hidratación. Digamos como que como amenizador de la conversación. Y cuando Sí, uno ya habla bobada, ya se ríe, ya se está charro y toda la carreta, y sí,
se toma 5, ya está proponiendo cosas que en sano juicio no propondría y carretas de esas, Ajá. no como hidratador. Bueno, entonces, bueno, queda bueno el concepto ahí de hidratación social. Profe, Medicina Deportiva Medellín, un colega suyo, pregunta, Sí. profesor, electrocardiogramas atípicos en nuestra población con atletas muy entrenados, su experiencia. Parece que tenemos un patrón atípico no escrito en nuestra región. Es mi teoría porque los exámenes complementarios son normales. Sí, eso puede ocurrir. Lo que pasa es que desafortunadamente en Colombia no tenemos estudios fuertes de eso. Que yo me acuerde, hay un trabajo que hizo un médico del deporte, no sé si será el compañero que está allí, creo que es José, que es un médico del deporte. Él hizo un trabajo con los deportistas de la Universidad de Antioquia hace, creo que la publicación es como de 2017. Creo que es por allá hace como 5 años que hizo esa publicación, pero que utilizó el electrocardiograma para detectar posibles causas de muerte súbita, pero no de muerte súbita, que eso es distinto. Una cosa es que yo tenga el factor de riesgo, por ejemplo, que yo tenga miocardiopatía hipertrófica o que yo tenga una alteración de las arterias coronarias y que a mí me detecten el problema. Y otra cosa es que a mí me detecten que efectivamente hice el desenlace muerte súbita. Esas son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es que me detecten el factor de riesgo y otra cosa es que me detecten que yo desarrollo muerte súbita. Entonces, en nuestro medio, eso siguen siendo elucubraciones todavía porque no tenemos un estudio que nos muestre si esos patrones que nosotros podamos tener, uno, si son ciertos o no, porque no tenemos estudios poblacionales de eso, o por lo menos que yo lo conozca. No sé si el compañero que está allí de medicina deportiva, no sé si es José, muy bueno que nos dijera el nombre, y gracias por estar por aquí, mi hermano. Eh, Nosotros no tenemos estudios poblacionales de patrones electrocardiográficos en los deportistas en Colombia. Nosotros no tenemos estudios publicados de eso. Entonces no sabemos, no sabemos. Muy bien, profe. Aquí también Medicina Deportiva nos dice, si la persona tiene algún problema genético con miocardiopatía, el uso de esteroides aumenta el tamaño de la masa muscular y también aumenta el riesgo de eventos. Sí, total, Bioneso, que eso es más o menos lo que acabamos de decir, pero que por ahora lo tenemos como sospecha. No tenemos un estudio que nos diga que eso es así. Eso es una Muy sospecha que bien. tenemos y que como, acuérdense, hay algo que se llama buenas prácticas, es que cuando yo no tengo una evidencia, pero que el hacerme loco con esa posibilidad puede hacer un daño muy grande, lo mejor es que yo tome eso de esa forma. En este caso, no tenemos evidencia de que si alguien tiene miocardiopatía hipertrófica, el gen de eso, y yo le aplico un esteroide, él va a ser una manifestación fenotípica de su problema. Esa evidencia no la tenemos, ¿cierto? Lo que pasa es que de acuerdo a la fisiología, cómo ocurre la fisiopatología del cuento, aducimos que eso puede ocurrir. Y como el evento o el desenlace puede ser tan grave, es que el desenlace puede ser la muerte de ese individuo. Lo mejor es que mientras yo tenga algo que me diga que no es así, es que yo tome como que sí es así. Y yo recomiende a las personas, hermano, evite utilizar los esteroides anabólicos, máxime si usted ya sabe que tiene una miocardiopatía hipertrófica o tiene la genética para eso. ¿Cierto? Entonces hay que recomendarle que no lo utilice, así no tengamos una evidencia que nos diga que efectivamente eso ocurre. Pero estamos de acuerdo pues con lo que dice el compañero en ese párrafo que nos pone. Sí, profe, ahí nos dice Medicina Deportiva Medellín que sí es José David. Ok, Entonces, ahí, profe. exactamente. Él fue el que hizo ese trabajo en la universidad. Por ahí lo pueden buscar, está en la revista, creo que es José y Atreya, en la revista de Atreya de la universidad está la publicación. Incluso las podemos mostrar que es un estudio muy bueno que el compañero hizo años atrás. Excelente, profe. Bueno, profe, ya vamos llegando al final de este Instagram Live. Tema muy interesante. Yo creo, profe, que todavía nos quedan cositas por tocar. Sería un tema muy extenso porque también podríamos hablar sobre la importancia de saber este tema, por ejemplo, para los profesionales que trabajan con adultos mayores. Me parecería pues también muy importante, también en temas deportivos. Bueno, tanto que habría que tocar en este tema tan bueno y tan extenso. Bueno, profe,
agradecerle primero que todo por darnos sus impresiones, por compartirnos sus experiencias y su conocimiento. Recuerde que Educas Medellín quiere llevarle a ustedes lo mejor de la medicina deportiva, también de la actividad física, el ejercicio físico para la salud. Entonces recuerde, estamos acá para brindarles a ustedes el mejor conocimiento. Profe, ya cerrando, recomendaciones para profesionales del ejercicio físico y personas en general. No, como recomendación, Nelson y compañeros, es que uno es que esos eventos de muerte súbita ocurren. Por fortuna son raros. Y que al menos las personas que hacen deporte deberían tener unas valoraciones básicas que busquen esos posibles trastornos de la salud que pueden desencadenar una muerte súbita. ¿Cierto? Hoy, digamos que lo mejor que tenemos, con muchas dudas, ¿cierto? Porque existe en la literatura estudios que muestran que hacer eso puede que no reduzca el riesgo de una muerte súbita. Otros, por ejemplo, los italianos tienen más evidencia de eso, que dicen que sí la reduce. Lo que pasa es que la inversión para un país es muy grande. Pero un club o un deportista sí puede hacer el esfuerzo. Es que tenga una evaluación médica deportiva y que tenga un electrocardiograma. Esas dos cosas le van a permitir detectar las causas más importantes de muerte súbita. Por ejemplo, que se hagan una idea, si la causa más importante cardíaca de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica, un electrocardiograma es positivo en el 95% de los casos. ¿De acuerdo? O sea, si el individuo tiene miocardiopatía hipertrófica y le hacen un electro, de cada 100 personas que tengan miocardiopatía hipertrófica, el electrocardiograma le va a detectar el problema. Lo que pasa porque es que el electro no es muy bueno, porque es que acuérdense que sufre miocardiopatía hipertrófica una persona de cada 500. ¿De acuerdo? Entonces, de esos 100, yo evalúo 50.000 personas para detectar 100 personas. Entonces, de esas 100 personas me va a detectar a 95. Entonces, un electro es un examen relativamente barato, ¿cierto? Un electrocardiograma vale entre 40, 50, 60.000 pesos por un electro en la ciudad. Incluso en algunos lugares puede valer menos. Entonces, es que quien trabaje con deportistas hagan ese esfuerzo de hacer eso, porque eso les va a quitar un dolor de cabeza a los entrenadores, a los equipos, a los clubes, a los deportistas y a las familias, ¿cierto? Que busquen disminuir ese riesgo. Muy bien, profe. Entonces, nos vemos dentro de 8 días en otro Instagram Live, perdón, profe. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros en la noche de hoy. 9:03 de la noche, profe, feliz noche, feliz descanso y nos vemos el próximo sábado en el Instagram Live versión especial donde estaremos hablando sobre lesiones en el pie. Bienvenidos todos para que nos acompañen, sobre todo si son entrenadores deportivos, entrenadores personales. Esta charla les va a ser muy interesante en este Instagram Live sábado 3 p.m. ¿Listo, profe? Feliz noche y nos vemos en próximo Instagram Live. Hasta luego, compañero. Gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos el próximo sábado.